Hola, queridas y queridos estudiantes. Vamos a iniciar el trabajo en la asignatura de lenguaje y comunicación, trabajando en una unidad que se denomina la realidad y el lenguaje. Es una de 3 unidades que vamos a ver en lo poco y nada que queda de este año, ¿ya? Y nosotros lo vamos a enfocar por medio de un género periodístico argumentativo que se denomina cartas al director, ¿ya? Y la temática en la cual nos vamos a enfocar va a ser el fenómeno de la migración, ¿ya? De a poquito nos vamos a ir internando en estas temáticas. Entonces, después de ver este título, vámonos por favor al objetivo de esta unidad. El objetivo de esta unidad es leer comprensivamente textos de carácter no literario referidos a temas y problemas de la realidad contemporánea. Es decir, aquí no vamos a leer ni un cuento, ni un fragmento de una novela, ni un poema, ni una obra dramática. Nada que contemple esa manifestación artística, ni tampoco algo que contenga alguna ficción o la interioridad de un poeta. Nosotros vamos a trabajar con textos no literarios, que son distintos a esa distinción que hacía recién. ¿Ya? Y si va a estar referido a temas y a problemas de la realidad contemporánea, es muy probable que sean eh, un género de opinión. Y eso lo vamos a ir conociendo en el camino, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer una distinción importante entre lo que son los géneros periodísticos, ¿ya? Los géneros periodísticos, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es un diario. Abrir este diario y encontrarnos con distintas secciones, ¿cierto?, que contienen este diario, entre las que encontramos algunas que están relacionadas con informar, con la función referencial, las noticias, ya es el ejemplo más claro, el reportaje cuando entrevistamos a una persona, también es para recabar información, a pesar de que el reportaje es un tanto más profundo, más extenso que la noticia, ¿ya? Y la entrevista también es considerado un mecanismo para recoger información. Y también nos encontramos con entrevistas, nos encontramos con reportajes, nos encontramos con noticias dentro de un diario. ¿Ya? Están los géneros de opinión, y aquí vamos a prestar atención. Anteriormente también en las primeras guías nosotros trabajamos el texto argumentativo, los textos que tenían que ver con la opinión de las personas frente a un tema determinado. Aquí estamos concentrados en segundo nivel, ¿ya? Entonces, dentro de los géneros periodísticos tenemos el editorial, que es un comentario que escribe normalmente el editor o el director de un medio periodístico, dando a entender cuál es la visión respecto a la visión que tiene sobre cualquier tema. ¿Ya? Eso es el editorial. El artículo de opinión es una pequeña columna de carácter breve donde se manifiesta la opinión, muy similar a la columna y pertenece a un género periodístico de opinión. Y en la que nos vamos a concentrar son las cartas al director, ya lo vimos en el título, ¿ya? Las cartas al director, vamos a saber qué son las cartas al director en la diapositiva siguiente. Y están los mixtos en la crítica, por ejemplo, hablemos de una crítica gastronómica, de un restaurante, seguramente nos van a entregar datos, información acerca del restaurante, dónde queda, cuál es la especialidad, quién es el cocinero, información, ¿ya? Por eso se habla de que son mixtos, pero también en la crítica gastronómica nos vamos a dar cuenta de que va a haber una persona que va a ser experta en comida, en sabores, y va a ir a ese restaurante y va a probar cómo lo atienden, va a probar cómo está la consistencia, la preparación de los platos, está bien, está mal, está salado, está dulce, está frío, llegó frío a la mesa, los garzones se demoraron. ¿Se fijan? Entonces también ahí está involucrada la opinión. Mixto, se mezclan. Y esos son los géneros periodísticos que estamos viendo en ese esquema. Nosotros nos vamos a centrar, fíjense en el cursor del mouse, nos vamos a centrar en esto, en los de opinión y particularmente en lo que es la carta del director. Y vamos viendo qué es una carta al director. Celulares en colegios. Es un título que le coloca el medio de comunicación, ¿ya? Señor director, en septiembre próximo
Francia prohibirá el uso de celulares en sus establecimientos escolares. Me pregunto, en vez de prohibir su uso, que para nuestros alumnos nativos digitales constituye casi parte de su ADN, ¿no convendría mejor educarlos en el correcto uso de las tecnologías? ¿Cuántos profesores innovadores y creativos ya las han implementado a través de la incorporación de exitosas metodologías y transferencia de buenas prácticas en su sala de clases? A través de puras preguntas, este tipo está haciendo que nos cuestionemos algo, que pensemos en algo que me parece bastante atractivo. ¿Por qué no apostar más por la educación de la libertad responsable para que cada comunidad educativa fije sus propias normas de convivencia digital y logren así entre todos la regulación del tema más que su prohibición? No vayamos también nosotros a poner la carreta delante de los bueyes. Es un dicho popular, un dicho campesino. Poner la carreta antes de los bueyes es una cosa inoficiosa, algo que no tiene sentido, ¿cierto? ¿Quién escribe esto? Abajo dice, tenemos una pista importante, Alfredo Zelaya. Es el director ejecutivo del grupo Educar, una institución que probablemente tiene relación con educación. Vámonos a las características que están acá al lado izquierdo. Es un género periodístico argumentativo. El autor nos dio argumentos respecto a lo que convenía hacer con el celular en la sala de clase. Argumentó, dio su opinión y respaldó y de alguna manera nos trató de convencer de que el celular se tiene que aprovechar en la sala de clases en vez de estar sujeto a una prohibición. Entonces, habiendo opinión, hay argumentación. Contiene la opinión, tesis. Aquí tenemos que identificar la tesis por medio de un enunciado breve que nos diga cuál es la postura de Alfredo Zelaya al respecto. La tesis sobre un determinado tema. La tesis de Alfredo Zelaya es que no se deberían prohibir los celulares, sino que deberían ser aprovechados como herramienta educativa. Ya, entonces está escrita por un lector del diario, una persona que lee frecuentemente este medio de comunicación. Esta, al parecer, es una carta del diario El Mercurio, la que tenemos ahí, ¿ya? Y que al ser un lector, él es partidario de la idea de mandar una carta al director para manifestar su opinión y para hacer esto público, que se transforme en una discusión, que la gente empiece a pensar que el celular no es necesariamente un enemigo, también podría ser que el celular nos facilita la vida o nos ayuda a aprender o nos ayuda a estudiar. Entonces, el lector se le escribe al director del medio. Y cualquiera puede escribir una carta al director. Cualquier persona puede escribir una carta al director para presentar una problemática que hay en una calle que no tiene iluminación, que no tiene pavimentación, para presentar un problema de carácter social, lo que se les ocurra. Tiene que ser de interés, evidentemente, comunitario, si no, nadie va a leer tu carta. Utiliza un vocativo, fijémonos acá cómo está esto de señor director, ya está anotado en todas las cartas que ustedes van a conocer en la guía, está planteado eso, señor director. Ya, el medio periodístico le coloca un título idóneo y fue el medio el que colocó celulares en colegios para que sea un título que sea rápido de interceptar por la persona que está leyendo y se motive o decida hablar sobre eso o seguir leyendo sobre eso o no. ¿Ya? El título lo coloca el medio normalmente. Son de carácter breve. Eso es, nos damos cuenta que esta carta es menos de una página. Ya no se espera que una carta al director no sea mayor a una página, porque eso normalmente agota a las personas, tiene que ser algo preciso, algo puntual. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar un poco al tema, el tema de la migración, y veamos qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición, las distintas acepciones que tiene la palabra migración. Nos dice que es una palabra que viene del latín migratio, viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios.
Ahí hay que pensar si el ser humano es o no un animal migratorio. Pero nos vamos aproximando a lo que puede ser una definición. Lo marqué con rojo porque nuestra unidad está centrada en lo que es el tema de la migración. Dice desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Que también tiene otras acepciones que tienen que ver con el terreno de la informática. Dice ahí, paso de los programas, archivos y datos de un sistema de una determinada plataforma tecnológica a otra diferente. Me compré un computador, voy a hacer una migración de los archivos de mi computador antiguo al computador nuevo. ¿Ya? En la química, desplazamiento de una sustancia. Nos quedamos con la roja, desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Y esta cosa de la migración es una cosa que no es nueva, que se han producido procesos migratorios en nuestro país en determinados años de la historia. Y eso ha generado un entrecruzamiento entre lo que es la cultura propia, la cultura criolla, la cultura de la mezcla del nativo con el español. Y por un lado, estas migraciones traen personas desde Occidente, llegaron desde Italia, llegaron desde Argentina, llegaron desde Alemania, en el sur de Chile. Las migraciones se han producido en determinadas épocas. ¿Ya? Y esto era partir con una definición para nosotros pensar de qué manera la migración nos influye en nosotros. Por ejemplo, y para poder pensar y para poder reflexionar sobre un tema tenemos que leer. Eso es ineludible. Por esa razón, ahora quiero dejar de compartir estas diapositivas. Ya en la primera parte nos vamos a encontrar con una ficha donde se consigna que se trata de la guía de segundo nivel de lenguaje, el profesor Gustavo Palavecino, la unidad didáctica se llama La realidad del lenguaje, aparecen los objetivos, los contenidos que se ven, el día de la entrega, que lo recuerdo, viernes 11 de septiembre. Entonces, en la primera parte nos van a salir las características de lo que son las cartas al director que acabamos de ver recién. Va a aparecer la definición de migración que acabamos de leer también. Y el trabajo va a consistir en lo siguiente. Dice, después de ver el video introductorio, te solicitamos buscar un lugar tranquilo para leer una carta por día. O sea, esta pega usted la debería terminar en 3 días porque va a tener que leer 3 cartas. Se recomienda subrayar aquellas ideas importantes que vayan surgiendo. Esto te será útil posteriormente. Vamos a tratar de poner en práctica eso, ¿ya? Dice después, la idea es que tras la lectura completes la ficha que aparece después de cada texto. Entonces nosotros nos vamos a ir a esta carta que dice, ya se fijan que tiene la misma estructura de la carta que acabamos de ver en el ejemplo, se llama Incertidumbre Migrante, es el título que le otorgó el medio de comunicación, ¿ya? Es una carta del día 16 de agosto de 2020, siempre es muy importante, en la otra carta no aparecía, pero siempre es muy importante que esté consignada la fecha de publicación, porque así nos podemos entender mejor el contenido de la carta si nos situamos en un año determinado. Entonces, frente a eso, se cumple lo que dijimos recién, señor director, dice ahí, quisiera exponer mi preocupación por los retrasos en los trámites de regularización migratoria. La persona, esto es muy importante, es el punto de partida de este texto. Yo lo voy a poner ya con amarillo porque amarillo no me permite verlo mejor. ¿Ya? Quisiera exponer mi preocupación por los retrasos en los trámites de regularización migratoria. Entonces, ¿será un migrante el que está escribiendo esto? ¿Lo estará escribiendo una persona que trabaja en las oficinas de migración? ¿Quién estará escribiendo esto? Es una cosa que tenemos que pensar. Todo ello a las puertas de la aprobación de una nueva ley migratoria a partir de la cual diferentes autoridades han vertido criterios xenófobos que ponen en tela de juicio el contenido de esta normativa. Entonces, hay ciertos personeros que autoridades
nos está diciendo, es una idea importante, ya se va a aprobar una ley migratoria, nueva ley migratoria, ya podríamos subrayar eso también, a lo mejor con otro color. A partir de, ya, estábamos hablando de la normativa, que habían unas autoridades que habían hecho algunos comentarios xenófobos, eso significa racistas, que hace distinción acerca de la raza de la persona, ¿ya? Pese a que se han anunciado cambios en el sistema bajo la promesa de agilizar el proceso de regularización, en la práctica sucede que por demoras del mismo sistema se entorpece y prolonga de manera exagerada el otorgamiento de los diferentes estatus de residencia, sobre todo de la vista de permanencia definitiva. Perdón, de la visa de permanencia definitiva. Esto sustentado en casos en los cuales los solicitantes con inicio de fecha de tramitación que data de 1 año y medio o más todavía no tienen respuestas. Y aquí tenemos una idea, esto sustentado, todavía no tienen respuesta respecto al análisis de su documentación. Subrayémoslo también porque es otro dato de carácter, a lo mejor, no es lo central, lo nuclear, pero está aportando información para que nos hagamos una idea de lo que nos quiere plantear esta persona. Hay una nueva ley migratoria, hay autoridades, mira, esto lo habíamos dicho anteriormente, que han vertido algunos criterios, opiniones en los medios de comunicación como situaciones de carácter racista, ¿ya? Y se fijan, ya tenemos ya una información importante es que está a puertas de aprobarse una nueva ley migratoria. Hay algunas autoridades que han tenido algunos dichos racistas y también hay personas que han solicitado hace 1 año y medio que se analicen estos documentos y todavía no tienen alguna respuesta, lo que ponen en tela de juicio la regularización de estas personas. ¿Ya? Sigamos leyendo. Aun cuando ha sido enviada correctamente y en los plazos requeridos. Es decir, el migrante en este caso ha cumplido, el Estado chileno no ha sido capaz de darle una respuesta oportuna a esta solicitud, ¿ya? Es parte de lo que se desprende de esta carta. Después dije, seguir en este limbo de incertidumbre respecto a nuestros estatus migratorios nos impide seguir progresando como ciudadanos que eligieron este país para tener una mejor calidad de vida, pero a su vez aportando a su crecimiento. Y el nombre es Henry Silva, posiblemente ahí podemos sacar la idea de que a lo mejor se trata de un extranjero. Voy a subrayar otra idea con amarillo porque lo considero una idea importante, ¿ya? Dice, seguir en este limbo de incertidumbre respecto a nuestro estatus migratorio nos impide seguir progresando. Es decir, por todas estas demoras, no pueden acceder a beneficios, se entorpece su desenvolvimiento, no pueden actuar con normalidad. Entonces, vámonos directo al trabajo que hay que realizar. Usted después va a tener una ficha, ya, que va a tener que completar. Recordemos que los elementos que va a tener que completar va a ser un título, el medio periodístico, el autor, la fecha de publicación, cuál es la idea central de este texto, qué ideas secundarias pueden surgir a partir de esto y después una opinión personal. Entonces hagamos esto juntos, ¿ya? Teníamos que pensar en un título, la carta se llama Incertidumbre Migrante, entonces nosotros escribimos acá el título, el medio periodístico, nos tenemos que ir a revisar la carta porque siempre hay que estar mirando, son datos importantes. Nos damos cuenta que está extraído de una página web que se llama diarioelcentro.cl. Entonces, ¿cuál es el medio periodístico? El medio periodístico sería el diario El Centro. Diario. El autor de la carta, habíamos dicho que era un extranjero que se llamaba Henry Silva. La fecha de publicación de la carta, también la tenemos la información acá en la misma guía, 16 de agosto de 2020. Entonces vamos a colocar en nuestra guía abajo, ¿ya? ¿Cuál es la idea central? Esto lo podríamos parafrasear nosotros, ya subrayamos las ideas con amarillo, algunas ideas que resultan importantes. El lector está manifestando su preocupación por los trámites de regularización. Todavía no nos dice por qué. Y yo coincido
que la tesis de esto sería: seguir en este limbo de incertidumbre respecto a nuestro estatus migratorio nos impide seguir progresando. ¿Ya? Entonces la idea central de este texto es la demora en la regularización del estatus migratorio causa un menoscabo, ¿cierto? Causa un menoscabo o un perjuicio o un daño, ¿ya? En nuestro país, ¿ya? Y esto usted lo parafrasea, usted lo tiene que decir con sus propias palabras porque leyó, subrayó, entendió, se pasó rollo a medida que iba leyendo. La demora en la regularización del estatus migratorio en nuestro país causa un menoscabo en la vida de los migrantes que llegan. ¿Ya? Esto es lo que nos está planteando Henry Silva, hecho parafraseado por mí. ¿Ya? Dos ideas secundarias, acuérdense que la habíamos subrayado con lápiz verde. Se viene una nueva ley migratoria en nuestro país. ¿Ya? Se viene una nueva ley migratoria en nuestro país. Esto lo vamos a apuntar de manera breve, ¿ya? Segunda idea, autoridades han vertido o han dicho o han manifestado opiniones racistas y xenófobas. Perfecto, esa es nuestra segunda idea. Y personas, la tercera idea secundaria, personas que han iniciado este proceso responsablemente no han tenido respuesta incluso un año después. Y después finalmente en la ficha de lectura usted va a tener que colocar su opinión personal respecto, ya hizo un análisis, ya separó las ideas principales, las ideas secundarias, ya entiende, por lo tanto ahora está en su derecho, legítimo derecho, de tener una opinión al respecto. ¿Ya? Un ejemplo, es injusto que estas personas no reciban su documentación porque se atrasan en conseguir beneficios y les baja el autoestima. El Estado debe modernizarse. ¿Se fijan? Estamos construyendo una opinión. Entonces usted va a leer una carta por día, va a hacer este ejercicio de separar las ideas principales de las ideas secundarias, ¿ya? Y es un trabajo que no le debería demandar más de 20 minutos o media hora diaria, ¿ya? Entonces la idea es que vaya subrayando, como yo intenté poner en práctica esto. Si tiene la guía impresa, hágalo con lápices de colores distintos. Después tiene que completar el título. Toda la información aparece en esta carta. Tiene que fijarse muy bien de dónde extraer la información. Entonces después se le va a presentar otra carta al director que está relacionado con la inmigración. Ya después tiene que completar la misma ficha con los mismos datos. Ese es el trabajo que tienen que realizar. Espero que esto haya sido ilustrativo. La última recomendación que les quiero dar, chicos, es que tienen y chicas tienen que leer. Esto es imposible de desarrollar sin leer. Es imposible de desarrollar sin subrayar previamente aquellas cosas que me van surgiendo interesantes para construir, para ir entendiendo. Esto no se puede hacer sin sentarnos en un lugar tranquilo a leer detenidamente las cartas, en qué consisten, e ir completando la información que se pueden dar cuenta que es bastante poca. ¿Ya? Eso es, muchas gracias, espero que estén muy bien. Y nos vemos en las próximas unidades.